Y si te dijera que tu mayor enemigo no es la falta de talento, ni la mala suerte, sino un hábito invisible que te roba energía mientras duermes, el miedo, ese intruso que se disfraza de prudencia y te convence de postergar solo por esta vez. Pero aquí está lo inquietante. Tu mente no solo piensa, vibra, atrae, moldea, y cuando aprendes a concentrarla, a encender tu fuerza vital y a convertir el deseo en determinación, empiezas a notar algo extraño. Puertas que se abren, ideas que aparecen, y un poder interno que siempre estuvo ahí. El hombre no es solamente lo que hace, ni lo que posee, ni siquiera lo que aparenta ser ante los demás. El hombre es en lo más profundo y determinante de su destino, aquello que piensa que es. No se trata de una metáfora inspiradora ni de un consuelo filosófico, sino de una afirmación que atraviesa tradiciones espirituales, corrientes psicológicas y descubrimientos científicos. Desde los estoicos hasta William James, desde la mística oriental hasta la neurociencia contemporánea, la misma idea regresa con distintos nombres. El pensamiento no es una sombra inofensiva, es una fuerza generadora. Lo que sostenemos de forma persistente en nuestra mente termina por modelar nuestra percepción, influir en nuestras decisiones, alterar nuestra biología y en consecuencia construir la realidad que habitamos. El pensamiento es energía organizada. Hoy sabemos que cada idea, cada imagen mental, cada emoción sostenida, produce actividad eléctrica y química en el cerebro, genera impulsos medibles, altera conexiones neuronales, fortalece circuitos sinápticos. La neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro se reconfigura según los patrones mentales que repetimos. Lo que pensamos no es etéreo en el sentido de lo inexistente. Es invisible, sí, pero actúa. Y aquello que se repite con suficiente intensidad se convierte en tendencia, la tendencia en carácter, y el carácter en destino. La esencia de esta obra se resume en una proposición tan sencilla como exigente: si el pensamiento es fuerza, entonces elegir conscientemente nuestros pensamientos es elegir la dirección de nuestra vida. No basta con desear, es necesario aprender a pensar de manera deliberada, sustituir ideas que debilitan por ideas que fortalecen. Crear un hábito mental tan sólido que el propio subconsciente, esa vasta región que procesa más de lo que advertimos, nos recuerde, nos impulse y nos proteja a favor de nuestra intención superior. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla desde un ángulo que nos permita actuar con poder. El universo está gobernado por una ley. Sus manifestaciones son múltiples, casi infinitas, pero en su raíz es una sola. A lo largo de la historia, hemos descubierto algunas de sus expresiones y apenas intuimos otras. Cada avance científico descorre un poco más el velo, pero todavía contemplamos más misterio que certeza. Conocemos la gravitación universal, formulada por Newton y perfeccionada por Einstein, como una fuerza que mantiene los planetas en su órbita y nos mantiene adheridos a la Tierra. Sabemos que existen fuerzas que cohesionan los átomos, que sostienen la materia en su estructura íntima. Reconocemos la atracción electromagnética, que permite que la luz viaje y que las moléculas se formen. Y sin embargo, solemos cerrar los ojos ante otra manifestación más sutil de esa misma ley, la atracción que opera en el plano mental. No se afirma aquí que el pensamiento sustituya a la física, ni que anule las leyes materiales. Se propone que así como en el plano visible existen fuerzas de cohesión y atracción, en el plano mental opera una dinámica análoga. Cuando comprendemos que el pensamiento es una forma de energía organizada, empezamos a comprender por qué ciertas experiencias se repiten en nuestra vida, por qué ciertas personas parecen converger hacia nosotros, y por qué determinadas oportunidades se abren o se cierran según nuestro estado interior. El estudio del funcionamiento de esta ley en el mundo del pensamiento es una de las inversiones más rentables que puede hacer un ser humano, no porque otorgue poderes mágicos, sino porque devuelve responsabilidad. Y la responsabilidad es poder. En su proceso de generación, el pensamiento produce ondas. La imagen es antigua, pero extraordinariamente pedagógica. Si lanzas una piedra al agua, verás círculos concéntricos expandirse desde el punto de impacto. Sin embargo, las ondas del pensamiento no se limitan a un plano horizontal, se proyectan en todas direcciones desde un centro, como los rayos del sol que irradian desde su núcleo. No podemos verlas con los ojos físicos, pero podemos observar sus efectos en el comportamiento humano, en la atmósfera emocional de un lugar,
en la influencia silenciosa que una mente intensa ejerce sobre otras. Así como estamos inmersos en un océano de aire que respiramos sin verlo, también estamos inmersos en un océano mental. Cada persona es, al mismo tiempo, emisora y receptora. Nuestras ondas mentales se expanden, y en su recorrido pierden intensidad, como cualquier vibración sometida a fricción. Pero a diferencia de las ondas sobre el agua, el pensamiento tiene una capacidad peculiar, tiende a reproducirse. Se asemeja más a la resonancia sonora que a la simple ondulación superficial. Una nota sostenida en un violín puede hacer vibrar una copa de cristal si coincide con su frecuencia natural. Del mismo modo, un pensamiento intenso puede despertar vibraciones similares en otra mente preparada para recibirlo. Muchos de los pensamientos que creemos propios son, en realidad, respuestas a estímulos invisibles. Son ecos, vibraciones que responden a otras vibraciones. Sin embargo, no toda mente responde a toda onda. La clave está en la sintonía. Si no estamos afinados en determinada frecuencia emocional o intelectual, esa onda nos atraviesa sin dejar huella. De ahí que dos personas puedan estar expuestas al mismo entorno y reaccionar de manera radicalmente distinta. Cuando sostenemos pensamientos elevados, constructivos, orientados a la confianza y al propósito, nuestra mente adquiere una tonalidad específica. Se instala en una frecuencia que facilita la captación de ideas semejantes. Es un fenómeno observable incluso en términos psicológicos. Quien cultiva la gratitud percibe más motivos para agradecer. Quien entrena la mente en la búsqueda de soluciones, detecta oportunidades donde otros solo ven obstáculos. El filtro atencional, estudiado por la psicología cognitiva, demuestra que percibimos aquello para lo que estamos predispuestos. Somos en gran medida aquello que hemos pensado de manera persistente, y el equilibrio que llamamos carácter es el resultado de miles de sugerencias, verbales, culturales, emocionales, que han penetrado en nosotros a lo largo del tiempo. Algunas llegaron de forma directa, mediante palabras, otras se filtraron silenciosamente, a través de la imitación, del ambiente, de la atmósfera emocional de quienes nos rodeaban. Nuestra actitud mental general actúa como un selector. Solo recibimos con fuerza aquello que armoniza con nuestra tonalidad dominante. Los pensamientos discordantes apenas despiertan respuesta. Quien confía profundamente en sí mismo, quien mantiene una actitud firme de determinación, es menos vulnerable a las vibraciones del desánimo ajeno. No porque viva aislado, sino porque su estructura interna no ofrece superficie de resonancia para esas frecuencias. En cambio, quien mora en pensamientos de fracaso tiende a sintonizar con otras mentes que refuerzan esa narrativa, creando un círculo de confirmación que se retroalimenta. Atraemos pensamientos del mismo orden que los nuestros. Quien piensa en el éxito no solo actúa en consecuencia, también comienza a conectar con otros que vibran en esa misma dirección. Se produce cooperación espontánea, intercambio de ideas, apoyo mutuo. Por el contrario, quien insiste en ver lo negativo desarrolla una agudeza extraordinaria para detectarlo, y encontrará abundantes pruebas que justifiquen su visión. No porque el mundo sea exclusivamente oscuro o luminoso, sino porque la mente funciona como un radar calibrado por nuestras creencias. La analogía con la radio es reveladora. El aire está saturado de señales, pero el aparato solo capta aquella cuya frecuencia coincide con su ajuste interno. Las demás ondas atraviesan el espacio sin efecto alguno. Del mismo modo, el pensamiento humano opera por sintonía. Si nos sentimos abatidos, no solo experimentamos nuestros propios pensamientos sombríos, también nos volvemos más receptivos a vibraciones similares que circulan constantemente. En cambio, cuando ascendemos a estados de entusiasmo, energía y propósito, empezamos a percibir ideas audaces, soluciones creativas, estímulos constructivos que antes parecían inexistentes. Incluso en el contacto directo percibimos algo que llamamos vibración de una persona. Hay presencias que elevan, otras que drenan. La ciencia lo explica en parte a través de la comunicación no verbal, las neuronas espejo, la contagiosidad emocional, pero más allá de los mecanismos, la experiencia es real. Y aunque a distancia el efecto sea menos intenso, sigue operando. La mente posee un teclado completo, desde la nota más alta de la positividad hasta la más baja de la negatividad, con infinitas gradaciones intermedias. Cuando operamos en términos positivos, nos sentimos fuertes, claros, decididos. Nuestra energía se expande, nuestras decisiones se vuelven más firmes,
nuestra influencia crece. Emitimos pensamientos que inspiran cooperación o liderazgo. Cuando descendemos al extremo negativo, la energía se contrae, nos sentimos débiles, pasivos, temerosos. Perdemos capacidad de iniciativa y nos volvemos fácilmente influenciables por mentes más decididas. Algunos individuos parecen inclinados naturalmente hacia la positividad, otros hacia la negatividad. Pero estas inclinaciones no son sentencias inmutables, son hábitos consolidados. Y todo hábito puede transformarse mediante práctica deliberada, disciplina mental y repetición consciente. Lo que hoy parece rasgo fijo mañana puede convertirse en elección. Aquí comienza la verdadera cuestión, la que no puede responderse con teoría sino con práctica constante. Si somos emisores y receptores en un vasto océano mental, si nuestra sintonía determina lo que atraemos y amplificamos, ¿qué vamos a elegir pensar a partir de ahora? ¿En qué frecuencia decidimos instalarnos? Y más aún, ¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que implica saber que cada pensamiento sostenido es una semilla que busca terreno fértil? Cuando dos personas se encuentran por primera vez, algo más que palabras y gestos entra en juego. Antes incluso de que el saludo termine de pronunciarse, se activa un ajuste silencioso, una medición imperceptible en la que cada mente tantea la calidad, la intensidad y la dirección de la otra. No suele hacerse consciente, pero opera con la precisión de un mecanismo antiguo. ¿Quién marca el tono? ¿Quién sigue? ¿Quién se impone sin decirlo? En la mayoría de los casos el equilibrio se establece de manera automática, casi elegante. Pero hay encuentros en los que la fricción es evidente. Las voluntades chocan, las energías se entrelazan como engranajes demasiado ajustados, y la tensión se abre paso hasta la conciencia. Entonces aparecen la incomodidad, la resistencia, el impulso de competir o de retirarse. A veces ambas partes poseen un grado semejante de positividad, y ninguna cede terreno. No logran armonizar, no encuentran una frecuencia común, se repelen como imanes enfrentados por el mismo polo. Permanecen juntas, sí, pero entre disputas recurrentes, como si cada conversación fuese una pugna por el centro invisible del escenario. Esta dinámica se repite en todos los ámbitos, en el hogar, en la empresa, en la amistad. Podemos ser firmemente positivos frente a nuestros hijos o colaboradores, ejercer liderazgo natural, y sin embargo adoptar una posición negativa ante alguien a quien hemos concedido autoridad, o ante quien, por hábito, hemos permitido que nos domine. Lo interesante es que estas posiciones no son fijas. Un acontecimiento, una toma de conciencia, una decisión interior, pueden alterar la balanza. De pronto quien parecía subordinado descubre una energía desconocida. Quien aceptaba el papel de espectador asume el de protagonista. Estos cambios no son raros. Y cuando el conocimiento de estas leyes mentales se difunda con mayor claridad, veremos más personas que, al comprender la dinámica, deciden elevar su tono interior y hacerse valer sin agresividad, pero con firmeza. Tú posees el poder de elevar la tonalidad de tu mente. No es una frase inspiradora sin fundamento, es una invitación a ejercer la voluntad. La voluntad no es un concepto abstracto, sino una facultad entrenable. De la misma manera que un músculo se fortalece mediante repeticiones graduales, la voluntad se robustece a través de decisiones sostenidas. Al principio el esfuerzo cansa. Resulta incómodo mantener una postura mental elevada cuando el entorno parece arrastrarnos hacia abajo. Pero con cada intento, con cada acto deliberado de elección consciente, se construye una reserva de fuerza que termina por convertirse en estado habitual. Es cierto que podemos descender a tonos bajos por dejadez, por fatiga, por una voluntad debilitada. Y también es cierto que la atmósfera mental colectiva suele estar cargada de vibraciones negativas. El miedo, la queja y el desaliento encuentran fácil difusión. Sin embargo, aquí se revela un principio fundamental. Un pensamiento positivo intenso posee una potencia muy superior a la de múltiples pensamientos negativos dispersos. La física nos enseña que la coherencia amplifica la energía. Un láser, compuesto de ondas alineadas, supera con creces la fuerza de una luz difusa. Del mismo modo, un pensamiento claro, sostenido y cargado de convicción, puede neutralizar una multitud de impulsos desordenados. Cuando elevamos nuestro tono mental mediante la voluntad, cerramos el paso a vibraciones depresivas y nos abrimos a corrientes más altas. Aquí se sitúa el verdadero secreto de las afirmaciones y la autosugestión. No es la frase en sí la que obra el cambio,
Como si las palabras fuesen talismanes mágicos, su valor reside en el efecto que producen en la estructura interna. Primero, ayudan a establecer nuevas actitudes mentales. Repetidas con intención y acompañadas de emoción congruente, comienzan a reconfigurar patrones arraigados. La psicología moderna confirma que el diálogo interno moldea la autopercepción y por tanto el comportamiento. Segundo, elevan la tonalidad general de la mente, colocándonos en una frecuencia desde la cual podemos captar y aprovechar pensamientos afines que circulan en el mismo plano. Creas o no en las afirmaciones, siempre estás afirmando algo. Cuando dices puedo hacerlo con convicción, no solo expresas una intención, estimulas en tu interior recursos latentes, activas circuitos de confianza y te dispones a detectar oportunidades coherentes con esa declaración. En cambio, cuando repites voy a fracasar, no solo desalientas tu ánimo, envías instrucciones a tu subconsciente para que limite tu iniciativa y te sintonizas con un entorno mental donde el fracaso parece abundar. No debemos permitir que los pensamientos adversos del entorno dicten nuestro estado. La invitación es clara. Eleva tu mente a las cámaras superiores de tu morada interior. Sitúate por encima de las vibraciones más densas. Desde allí no solo serás menos vulnerable a la negatividad ajena, sino que entrarás en contacto con un vasto caudal de pensamiento constructivo procedente de quienes operan en el mismo nivel de desarrollo. El propósito de este aprendizaje es sencillo y exigente a la vez: enseñarte a utilizar el pensamiento y la voluntad de forma consciente para tocar la nota positiva cuando lo estimes necesario. No se trata de vivir en un estado permanente de tensión exaltada. Eso sería insostenible y poco sabio. La verdadera maestría consiste en mantener un tono cómodo, estable, y disponer de la capacidad de elevarlo con precisión cuando la situación lo demande. También es esencial saber descender deliberadamente hacia la receptividad, relajarse, absorber impresiones, aprender. Hay un tiempo para afirmar y un tiempo para escuchar. Cuando eres asertivo, expresas, lideras, marcas dirección. Cuando eres receptivo, aprendes, integras, permites que nuevas ideas se asienten. El que solo afirma termina aislado. El que solo recibe pierde iniciativa. La armonía surge de saber alternar ambas posiciones con conciencia. Ser maestro y, cuando conviene, ser discípulo. El desarrollo de la voluntad sigue una curva gradual. Muchos hemos experimentado la capacidad de sacar fuerzas de flaqueza en momentos críticos, ante una urgencia, una amenaza, una responsabilidad ineludible. En esas circunstancias, emergen recursos inesperados. Pero la práctica inteligente permite algo más elevado: convertir ese estado excepcional en un nivel habitual de energía. Y cuando ese nuevo nivel se consolida, aún puedes elevarlo más si la ocasión lo exige, alcanzando alturas que hoy tal vez ni imaginas. No confundas esto con una defensa de la tensión perpetua. La vida requiere flexibilidad. La mente que sabe afirmarse también debe saber relajarse, bajar la guardia voluntariamente para integrar, para disfrutar, para descansar. El equilibrio dinámico es la clave. Y ahora avanzamos hacia una comprensión más profunda. El ser humano posee una sola mente, pero esta mente alberga múltiples facultades. No están compartimentadas con líneas rígidas. Se superponen como los colores del espectro, fundiéndose unos en otros. Cada facultad puede operar en dos direcciones, activa y pasiva. Cuando ejerces un impulso directo consciente, estás actuando de forma activa. Cuando respondes a un estímulo, a una sugestión, a una vibración procedente de otra mente, operas de forma pasiva. Gran parte de lo que llamamos pensamiento propio es, en realidad, respuesta a impulsos recibidos. Proceden de personas cercanas, de la cultura, de experiencias pasadas, incluso de tendencias heredadas. La ciencia reconoce hoy la influencia de la herencia genética y epigenética en ciertas disposiciones. También la transmisión intergeneracional de patrones emocionales y conductuales. No todo nace contigo como decisión consciente. Mucho te llega como predisposición. Pero aquí reside la grandeza y la responsabilidad humanas. Aunque recibamos impulsos, no estamos condenados a perpetuarlos sin examen. Podemos transformar la respuesta pasiva en acción consciente. Podemos interrumpir la cadena automática y elegir una nueva dirección. Podemos decidir qué herencia mental aceptamos y cuál trascendemos. Y si cada encuentro es una medición silenciosa, si cada pensamiento es una vibración que busca resonancia,
Si cada facultad puede operar activa o pasivamente, entonces la pregunta inevitable se vuelve más profunda. ¿Seguirás siendo efecto de fuerzas invisibles o comenzarás a convertirte en causa deliberada, desde el primer impulso vibratorio que puso en marcha la danza de la existencia? Llámese causa primera, energía primordial o simplemente origen, todo cuanto vive participa de una doble corriente, la que empuja hacia adelante con novedad y decisión, y la que continúa lo ya iniciado siguiendo el cauce trazado. El esfuerzo activo es el recién nacido de cada instante, la chispa fresca que irrumpe y abre sendero apartando ramas y desplazando piedras. El esfuerzo pasivo, en cambio, es heredero de una historia más antigua. Fluye por caminos ya trillados, impulsado por vibraciones que comenzaron quizá en eras remotas y que, reforzadas por la repetición, se volvieron automáticas. Todo impulso que en su origen fue acto consciente puede, mediante la repetición, convertirse en hábito. Lo que empezó como decisión deliberada, termina deslizándose por sí mismo, acumulando ímpetu como una rueda que gira con cada vuelta más estable. Así se forman las costumbres. Un pensamiento repetido suficientes veces deja de exigir vigilancia, se convierte en reflejo. Un movimiento practicado con insistencia se ejecuta sin pensar. La función activa crea la pauta, la función pasiva la sostiene y la prolonga. Pero lo decisivo es comprender que esta dinámica no es irreversible. La función activa puede intervenir en cualquier momento para modificar, neutralizar o destruir una pauta instalada. Puede emitir una vibración más intensa que interrumpa la inercia del hábito y trace un nuevo recorrido. Cuando un pensamiento antiguo continúa vibrando en términos pasivos, lo hace por la fuerza acumulada de su repetición. De ahí la dificultad de erradicar un hábito arraigado. No luchamos contra un solo acto, sino contra la continuidad reforzada de miles de actos previos. Quien ha intentado abandonar una costumbre sabe que no enfrenta una decisión aislada, sino un impulso que parece tener vida propia. La ley es imparcial, se aplica tanto a lo que nos eleva como a lo que nos degrada. Un hábito virtuoso adquiere la misma fuerza que uno nocivo. La diferencia radica en su dirección. La moraleja es clara. Aunque exige disciplina, cada acto consciente es una inversión que generará automatismo futuro. Cada decisión repetida construye el terreno por el que mañana transitará nuestra mente sin esfuerzo. En muchas ocasiones, varias facultades mentales se combinan para producir una sola acción. Resolver un problema nuevo requiere la intervención del esfuerzo activo, análisis, creatividad, elección deliberada. En cambio, una tarea familiar puede ejecutarse casi por completo en términos pasivos. El cuerpo y la mente recorren rutas ya consolidadas. La naturaleza misma nos muestra esta economía de energía, reserva la fuerza activa para lo desconocido y deja que lo habitual discurra por automatismo. En los organismos vivos, existe una tendencia constante a buscar aquello que satisface sus necesidades. A este impulso se le ha llamado apetencia o fuerza vital. No es más que un movimiento mental pasivo originado en el impulso inicial de la vida, reforzado a lo largo del desarrollo evolutivo. En el reino vegetal esta tendencia es evidente: la semilla que rompe la tierra buscando la luz, la raíz que se abre paso hacia la humedad, la enredadera que orienta su crecimiento hacia el soporte más cercano. No hablamos aquí de razonamiento consciente, sino de una forma rudimentaria de intelección pasiva, una respuesta organizada a estímulos, un patrón que se despliega cuando se dan las condiciones adecuadas. En formas vegetales más complejas, aparecen matices que parecen insinuar elección, movimientos de hojas que se orientan, mecanismos de defensa que se activan ante amenazas específicas. Investigaciones modernas en biología vegetal han mostrado que ciertas plantas responden de manera diferenciada a estímulos repetidos, como si conservaran una memoria elemental. No es voluntad en sentido humano, pero sí una manifestación más sofisticada de esa intelección que evoluciona. En el reino animal inferior, el esfuerzo mental pasivo alcanza grados notables. Instintos, reflejos, pautas de conducta heredadas permiten la supervivencia sin necesidad de deliberación extensa. Sin embargo, también encontramos destellos de intelección activa, resolución de problemas, aprendizaje por experiencia, adaptación a situaciones nuevas. Un animal inteligente puede exhibir una capacidad volitiva comparable a la de un niño pequeño o a la de un ser humano poco desarrollado en el uso consciente de su mente. La diferencia es de grado, no de principio.
El desarrollo del individuo humano refleja, en cierto modo, esta historia evolutiva. Antes de nacer y durante la infancia, el cuerpo recorre etapas que evocan formas pasadas. Del mismo modo, la mente transita fases donde predominan los impulsos pasivos antes de consolidar la capacidad activa plena. El ser humano, la forma de vida más elevada conocida hasta ahora en este planeta, posee la mayor integración de intelección pasiva y un desarrollo superior de intelección activa. Pero esta última no se distribuye de manera uniforme. Varía enormemente entre individuos, y esas diferencias no dependen estrictamente de la educación formal, la posición social o el acceso a recursos culturales. Cultura mental y desarrollo mental no son sinónimos. Puede haber erudición sin verdadero ejercicio activo del pensamiento. Basta observar a nuestro alrededor. Muchos seres humanos razonan poco más allá de lo que dictan la costumbre y la influencia externa. Prefieren que otros piensen por ellos. La intelección activa les resulta fatigosa. Operan siguiendo la línea de menor resistencia, dejándose arrastrar por pautas instintivas y automáticas. Son, por decirlo sin aspereza pero con claridad, ovejas en el plano mental. Repiten, reaccionan, imitan. En formas de vida inferiores, la intelección activa suele limitarse a funciones básicas de supervivencia. Las facultades superiores permanecen en estado pasivo. A medida que la evolución avanza, emergen nuevas facultades que primero se manifiestan en forma rudimentaria y pasiva. Con el tiempo, esas mismas facultades adquieren expresión activa. Este patrón se repite. Lo que hoy es automático fue ayer conquista consciente. Lo que hoy es potencial latente puede mañana convertirse en poder deliberado. El proceso evolutivo muestra una tendencia persistente hacia el aumento de la intelección activa. Cada nueva capacidad mental aparece inicialmente como posibilidad pasiva, como germen. Solo mediante el ejercicio consciente se transforma en herramienta eficaz. Si aceptamos esta visión, comprendemos que la historia no es solo biológica, sino también interior. La evolución continúa en cada individuo que decide ejercer su función activa con mayor claridad. El impulso originario de la vida, reforzado por la aspiración ascendente hacia estados más elevados de organización y conciencia, empuja al ser humano a desarrollar nuevas potencias mentales. Y como ha ocurrido siempre, esas potencias comienzan manifestándose en el campo pasivo: intuiciones vagas, inclinaciones incipientes, destellos que apenas se comprenden. El siguiente paso depende de la voluntad. Solo cuando el esfuerzo activo interviene, esas posibilidades se consolidan y se convierten en capacidades reales. Algunas personas han llevado el desarrollo de estas facultades más allá de lo común, hasta un punto que para la mayoría todavía parece extraordinario. No es descabellado pensar que la humanidad se aproxima a una etapa en la que el ejercicio consciente de estas potencias mentales será tan natural como hoy lo es leer o escribir. De hecho, a lo largo de la historia han existido individuos en Oriente y en Occidente que alcanzaron un dominio notable sobre su vida interior. Lo que para unos fue ocultismo, para otros fue disciplina mental rigurosa. En ambos casos el principio era el mismo. La mente puede volverse dócil ante la dirección firme de la voluntad cuando se la entrena de manera adecuada. Aquí conviene aclarar algo esencial. Cuando hablamos de fortalecer la voluntad, no nos referimos a fabricar una energía inexistente. La voluntad no es débil por naturaleza. Es una expresión directa del núcleo del yo, de ese yo soy que constituye la identidad más profunda. Lo que suele estar desentrenado es la mente, que no siempre obedece con prontitud las sugerencias de la voluntad. Reforzar la voluntad significa, en realidad, educar la mente para que reconozca esa corriente interior y actúe conforme a ella. Imagina la voluntad como una corriente eléctrica poderosa que fluye por un cableado invisible. La energía está disponible, constante, viva. Pero el trolebús mental no avanzará si no levantas el brazo que conecta con esa línea superior. El problema no es la falta de potencia, sino la falta de contacto. Muchos creen que carecen de fuerza de voluntad, cuando en verdad lo que les falta es la habilidad para alinear su mente con la corriente interior que ya poseen. Existe además una fuerza ascendente que impulsa al ser humano hacia niveles más altos de desarrollo. El impulso primario de la vida no se ha extinguido. Sigue vibrando. La evolución no es un fenómeno clausurado en el pasado biológico, sino un proceso continuo en el plano mental y espiritual. Ha llegado una etapa en la que el ser humano puede colaborar conscientemente con ese impulso. Quien comprende la ley puede desarrollar sus potencias latentes
y obrar transformaciones que para otros resultan incomprensibles. Quien la ignora, en cambio, queda a merced de fuerzas que no entiende. El que conoce las leyes de su ser mental no desprecia las funciones pasivas, las organiza, les asigna tareas acordes con su naturaleza. Sabe que la automatización es una aliada cuando está correctamente programada. Domina y entrena esas funciones para que trabajen al servicio del ser superior. Si fallan, no se desespera ni interfiere torpemente. Las reajusta con inteligencia. Comprende que tanto la intelección activa como la pasiva son herramientas, y que el auténtico Señor es el yo que las dirige. Cuando esta comprensión se afianza, el miedo pierde su dominio. El individuo deja de sentirse arrastrado por impulsos que antes lo gobernaban. Descubre que no es la suma caótica de emociones y deseos, sino el centro que puede ordenarlos. Se encuentra a sí mismo. Y ese descubrimiento no es una abstracción filosófica. Es una experiencia de soberanía interior. Construir la mente es una tarea constante. En realidad, todos lo hacemos a cada momento, aunque la mayoría de manera inconsciente. Cada pensamiento repetido, cada emoción consentida, cada decisión evitada coloca un ladrillo en la arquitectura mental. Algunos viven en una casa edificada por influencias externas. Otros deciden tomar los planos y dirigir la obra. Cuando una persona comienza a observar los mecanismos internos y asume la responsabilidad de modelarlos, deja de ser juguete de sugestiones ajenas. Afirma el yo y exige obediencia a las facultades subordinadas. El yo es el soberano. La voluntad es su instrumento ejecutivo. Más allá de la voluntad individual, existe una voluntad universal, un orden mayor del cual la primera participa. Cuando el ser inferior se somete y el yo se afirma, la conexión con ese orden superior se vuelve más clara. Pero sería absurdo pretender acceder a energías superiores mientras se permanece esclavo de humores, apetitos y pasiones descontroladas. No se trata de predicar el ascetismo extremo, que a menudo es solo una forma de represión disfrazada. Se trata de autodominio lúcido. El yo en su trono, las facultades en su lugar. Todas las fuerzas internas son buenas cuando están gobernadas. Ninguna lo es cuando gobierna. Mientras permitas que impulsos inferiores dicten tus actos, serás su siervo. Cuando el yo levanta el cetro, cada parte asume su función adecuada. No hay condena para quien aún vive bajo el dominio de sus tendencias. Está en una etapa determinada del desarrollo. Pero para quien ya percibe la posibilidad de un orden superior, la invitación es urgente. Restaura la autoridad interior. Has permitido que pensamientos rebeldes, emociones desordenadas y apetitos caprichosos ocupen el centro del reino mental. Has sentido el desgobierno de impulsos que no responden a un plan elevado. Es hora de restablecer el orden. Puedes ordenar al miedo que retroceda, a los celos que se disipen, a la ira que se silencie, a la preocupación que cese su murmullo constante. No mediante negación superficial, sino mediante la afirmación clara del yo que decide. El apetito y la pasión pueden convertirse en servidores leales cuando dejan de ser señores. Al mismo tiempo, puedes invitar deliberadamente al coraje, al amor y al autocontrol a ocupar posiciones de honor en tu interior. La paz y el orden no llegan por accidente. Se instauran por mandato sostenido. Antes de aspirar a influir en otros, debes demostrar que gobiernas tu propio reino. La primera batalla es la conquista del ser inferior por el verdadero ser. Reafirmo el control de mi verdadero ser. No como fórmula vacía, sino como declaración consciente. Repítela con intensidad a lo largo del día, especialmente cuando sientas la tentación de actuar desde un impulso inferior. Pronúnciala en momentos de duda, deja que su significado penetre. Antes de dormir, repítela de nuevo, pero acompañada de la imagen clara del yo en su trono, sereno y firme. No se trata de repetir como un loro, sino de visualizar, de sentir, de asumir la postura interior correspondiente. Con el tiempo comenzarás a notar un influjo distinto de pensamientos. Lo que antes parecía arduo se volverá más manejable. Surgirá una sensación de control tranquilo. No el control tenso del que teme perderlo, sino la seguridad del que sabe que es señor y no esclavo. El pensamiento que sostienes con persistencia termina buscando expresión en tus actos. Y tus actos, repetidos, esculpen tu carácter. Creces inevitablemente hacia aquello que mantienes en mente. No es un fenómeno místico aislado, sino una ley psicológica profunda. La imagen interior precede a la conducta, y la conducta reiterada consolida la identidad. Por eso el ejercicio es claro y exigente. Fija tu mente en el ser superior,
Inspírate en esa imagen elevada de ti mismo y recurre a ella cada vez que sientas el tirón de tus impulsos inferiores. Cuando la cólera intente dominarte y notes cómo asciende por tu pecho hasta tu garganta, detente un instante. Reafirma el yo. Verás cómo el tono de tu voz desciende, cómo el gesto se suaviza. La ira descontrolada es impropia de un ser que aspira a gobernarse. No se trata de reprimir la emoción, sino de recordarle su lugar. Cuando te sientas herido por una ofensa o contrariado por una frustración, pregúntate quién eres realmente y elévate por encima de la reacción automática. Cuando el miedo susurre escenarios sombríos, recuerda que el verdadero ser no se define por el temblor del instante, afirma el coraje. Cuando los celos asomen, mira desde tu naturaleza superior y sonríe ante esa sombra pasajera. Los elementos que brotan del plano inferior no son enemigos a exterminar, pero tampoco señores a obedecer. Son fuerzas que deben ocupar su sitio adecuado. Si permites que te gobiernen, te conviertes en súbdito de impulsos erráticos. Si los colocas bajo la dirección del yo consciente, se transforman en energía utilizable. Alejarte de ese plano no significa huir del mundo, sino cambiar la calidad de tus pensamientos. Dejar de alimentar narrativas que deforman la realidad para ajustarla a deseos caprichosos. Al principio el ejercicio puede parecer arduo. Estás desafiando patrones antiguos, hábitos reforzados por años de repetición. Pero persevera. La satisfacción que nace de conquistar una reacción inferior es distinta a cualquier placer inmediato. Es una sensación de libertad interior. Has sido esclavo el tiempo suficiente. Ahora te corresponde ejercer tu derecho al gobierno propio. Si practicas con fidelidad, si repites este acto de afirmación con convicción y conciencia, al cabo de un año mirarás hacia atrás con una mezcla de sorpresa y compasión por tu antiguo estado. Pero no es tarea para la indiferencia ni para la tibieza. Exige entusiasmo, decisión, perseverancia. ¿Estás dispuesto a realizar el esfuerzo? Entramos ahora en el terreno de la voluntad, ese poder que todos reconocen aunque pocos cultivan con método. Los psicólogos pueden discrepar acerca de su naturaleza última, pero ninguno niega su existencia ni su eficacia. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, sostenidos por una determinación férrea, superaron obstáculos que parecían insalvables. Y sin embargo, la mayoría se limita a admirar esa fuerza en otros mientras suspira por la suya, sin comprometerse a desarrollarla. La voluntad, con todas sus posibilidades latentes, puede disciplinarse y dirigirse como cualquier otra fuerza. No importa demasiado la teoría que adopte sobre su origen. Lo decisivo es la práctica inteligente. Mi convicción es que todo ser humano posee potencialmente una voluntad poderosa. En las regiones más elevadas de la mente existe un vasto depósito de energía, esperando ser utilizado. La corriente fluye, el suministro no está en duda. Lo que falta es el instrumento afinado que permita que esa corriente se exprese sin interferencia. No necesitas crear voluntad desde cero. Necesitas educar la mente para que actúe como conducto eficiente. Si el instrumento es defectuoso, la energía se dispersa. Si está bien calibrado, la transmisión es clara y potente. Imagina tu pequeña batería conectada a una central inmensa de energía. El acceso está ahí. Levantar el trole mental, esa decisión consciente de actuar, es lo que permite que la fuerza descienda y se convierta en acción concreta. Quien aprende este secreto, descubre no solo un incremento de energía, sino facultades que ignoraba poseer. Talentos dormidos despiertan cuando la voluntad les abre paso. Habilidades que parecían inalcanzables se revelan como posibilidades reales. La voluntad es una llave maestra, no porque abra puertas mágicamente, sino porque te impulsa a girar el picaporte que antes ni siquiera te atrevías a tocar. La resolución auténtica no es un propósito débil que se diluye ante la primera dificultad. Es una determinación clara, casi audaz, que avanza a pesar del frío del invierno y de la aspereza del terreno. Muchos sentimos intuitivamente que si aplicáramos nuestra voluntad con firmeza, podríamos lograr grandes cosas, pero postergamos el momento decisivo. Hablamos de algún día como si fuera una fecha real en el calendario, y ese día nunca llega. En el fondo sabemos que la voluntad tiene poder, pero no queremos pagar el precio del esfuerzo sostenido. Preferimos dejarnos llevar por la corriente hasta que un obstáculo, un dolor o una urgencia nos obligan a reaccionar. Entonces, de manera casi milagrosa, la voluntad aparece y obtenemos resultados. La paradoja es evidente, la fuerza estaba disponible desde el principio,
Lo que faltaba era la decisión de utilizarla sin que la vida nos empujara contra la pared. La voluntad sigue la estela de un deseo intenso. Si realmente quieres algo, encontrarás dentro de ti la energía necesaria para perseguirlo. El problema es que a menudo decimos querer una cosa mientras deseamos otra más cómoda o inmediata. No estamos dispuestos a asumir el costo del objetivo declarado. Decimos que nos falta voluntad, pero lo que falta es claridad de aspiración. Detente y examina tu caso con honestidad. ¿Es verdad que careces de voluntad? ¿O es que no deseas lo suficiente aquello que afirmas querer? El depósito de energía está ahí. La cuestión es si estás dispuesto a activarlo. Descubre primero qué quieres de verdad. No lo que otros esperan de ti, no lo que suena bien en una conversación, sino lo que resuena en lo profundo. Una vez identificado, comprométete, empieza a actuar. No te obsesiones con medir tu voluntad antes de moverte. Muévete, y la voluntad se manifestará en la medida en que la necesites. El punto crítico es la resolución, ese instante en que dejas de posponer y decides. Ese es el verdadero umbral, y cruzarlo depende únicamente de ti. Piénsalo con calma, pero con una sinceridad que no te conceda escapatorias. ¿De verdad quieres ser un voluntarista, no un entusiasta de palabras, no un coleccionista de citas sobre disciplina, sino alguien con el deseo suficientemente intenso como para levantarse y trabajar cuando el cuerpo pide comodidad y la mente inventa excusas? Porque en esto no hay engaño posible. La voluntad se celebra mucho en los libros y se practica poco en la vida. Se han escrito ensayos brillantes, páginas incendiarias, tratados que exaltan la fuerza de voluntad con términos casi sagrados, pero pocos se han detenido a explicar cómo adquirirla cuando parece ausente o solo aparece en dosis mínimas. Muchos ofrecen ejercicios para reforzarla, sin advertir que lo que realmente entrenan es la mente. La vuelven un instrumento capaz de canalizar esa energía interna que ya existe. Y ahí se esconde el punto crucial, tantas veces ignorado. El secreto está en la autosugestión, no como superstición mecánica, sino como método para disciplinar el pensamiento, establecer una pauta y convertirla en acción. Autosugestión: utilizo mi fuerza de voluntad. Repítelo varias veces con tesón y con afirmación plena al terminar este apartado. Luego repítelo durante el día con constancia, al menos una vez por hora, y sobre todo cuando debas enfrentar algo que te exige firmeza. Y por la noche, cuando te acuestes, repítelo de nuevo, varias veces, como quien instala una orden clara en los niveles profundos de su mente. Pero entiende esto, porque aquí se decide todo. Las palabras por sí solas no significan nada. El pensamiento lo es todo. Las palabras son apenas el gancho del que cuelga el pensamiento. Si repites sin sentir, sin imaginar, sin creer, estás moviendo los labios y nada más. En cambio, si sostienes el pensamiento y lo alimentas con expectativa confiada, empieza la transformación. Al principio deberás usar un ingrediente que a muchos les incomoda, porque exige vulnerabilidad, fe, no fe ciega en milagros, sino fe práctica en el proceso, una expectativa tranquila de que lo que estás formando en tu interior se abrirá paso hacia el mundo de los actos. Mantén la idea de que existe en ti un depósito real de voluntad. Sostén ese pensamiento como quien coloca una semilla en tierra fértil, y antes de que te des cuenta, notarás que ese pensamiento comienza a manifestarse en acción. Sentirás una oleada de energía, un impulso limpio, como si algo dentro de ti dijera: ahora sí. Te verás enfrentando dificultades que antes evitabas. Te sorprenderá una nueva suavidad en tu conducta, no la suavidad de la debilidad, sino la de quien ya no se desgarra por dentro ante cada esfuerzo. Y ahora viene la disciplina que separa a los que quieren de los que solo dicen querer. Ejercicio. Realiza al menos una tarea desagradable al día durante un mes. Una, cada día. Si hay una que detestas especialmente, una que siempre pospones, esa será precisamente la que harás. No se trata de torturarte ni de convertirte en mártir. Se trata de entrenar el músculo invisible. Cualquiera realiza con alegría aquello que le place. Pero hacer con serenidad lo que desagrada exige voluntad. Y eso es lo que estás cultivando. Hazlo de la manera correcta, sin drama, sin queja teatral, sin convertirlo en castigo, como un entrenamiento, como quien levanta una pesa para que el cuerpo aprenda. Verás que es una disciplina de valor incalculable. Pruébalo durante un mes y comprobarás cuánto avanzas. Y si esquivas este ejercicio, si buscas excusas para no hacerlo, lo mejor es detenerte y reconocer la verdad sin adornos. No quieres fuerza de voluntad. Te conformas con estar donde estás.
Te conformas con seguir siendo conducido por el impulso de menor resistencia. Y esa confesión, aunque duela, es el primer acto honesto que puede abrir una puerta. Pero si decides avanzar, si eliges tu libertad interior, entonces debes aprender también a inmunizarte contra la atracción de pensamientos dañinos. Lo primero que hay que hacer es eliminar el miedo y la preocupación, porque el pensamiento temeroso es uno de los grandes fabricantes de infelicidad y fracaso. Puedes haberlo oído 1000 veces, pero sigue siendo necesario repetirlo, hasta que se vuelva evidencia viva. El miedo es un hábito mental, un hábito aprendido. Y como todo hábito, puede desaprenderse. Las grandes expectativas son un imán poderoso. Quien alberga deseos intensos y confiados atrae hacia sí personas, recursos, circunstancias y oportunidades que cooperan con su avance, siempre que ese deseo esté impregnado de esperanza serena, confianza y tranquilidad. Y del mismo modo, quien teme algo con intensidad, suele poner en movimiento fuerzas que terminan llevando a su vida aquello que teme. Porque el temor profundo funciona, ante la ley, como una expectativa. Quien teme realmente espera que suceda lo temido. Y la mente, al esperar, organiza su percepción y su conducta en esa dirección. No es magia, es psicología y atención selectiva, es comportamiento y profecía autocumplida. Pero el efecto es tan contundente que parece sobrenatural. La forma más eficaz de superar el miedo no es combatirlo mirándolo fijamente, como si fuera un monstruo al que hay que derribar a golpes. Eso suele fortalecerlo, porque le concedes realidad y centralidad. La manera óptima es reemplazarlo. El mejor medio para expulsar la oscuridad no es luchar con ella, sino permitir la entrada de la luz. En lugar de desgastarte repitiendo "no tengo miedo", que en el fondo mantiene el miedo en el centro de la escena, afirma con arrestos: "Estoy repleto de coraje, soy valiente". Reafirma: "No hay nada que temer". Esa frase tiene apariencia de negación, pero en realidad niega la supuesta realidad del objeto temido, no tu estado interior. Cambia la estructura del pensamiento. Para superar el miedo debes aferrarte a la actitud mental del coraje. Pensar con coraje, actuar con coraje, imaginarte a ti mismo como alguien valiente. Mantener esa imagen frente a ti una y otra vez, hasta que se convierta en tu tono normal. Un ideal sostenido con firmeza se filtra en la conducta. Repite la palabra coraje hasta que se hunda en las profundidades de tu mente, y luego manténla allí con decisión, como quien clava una bandera en una altura conquistada. Piensa en ti mismo como en alguien valiente, no como un sueño fantasioso, sino como una identidad en construcción. En situaciones delicadas, imagina tu conducta guiada por el coraje. Comprende de manera práctica que la preocupación nunca ayudó a nadie. No mejora la acción, no aumenta la lucidez, solo consume energía. El miedo paraliza el esfuerzo. El coraje alimenta la actividad. Un ser humano confiado, audaz, ilusionado, que dice con convicción "puedo hacerlo y lo conseguiré", se convierte en un imán de recursos. Las cosas parecen surgir a su paso. Los demás lo llaman suerte, pero esa palabra suele ser el refugio de quienes no entienden la mecánica interior. La actitud mental abre puertas, revela caminos, activa aliados, convierte obstáculos en problemas resolubles. Mira alrededor, y lo verás sin necesidad de teorías. ¿Has conocido a alguien verdaderamente afortunado que no tuviera en lo profundo ese pensamiento matriz de "puedo hacerlo y lo conseguiré"? Puede que otro tenga más talento, más habilidad técnica, más educación incluso, pero el primero suele adelantarse porque su actitud mental hace emerger cualidades dormidas y lo coloca en disposición de recibir y aprovechar ayuda del exterior. El segundo, con su "no puedo", no solo atrae condiciones concordantes con su duda, sino que bloquea su propio poder interior antes de que tenga oportunidad de manifestarse. No malgastes tu fuerza de pensamiento. Si la usas para anticipar fracaso, atraerás fracaso. Si la empleas en alimentar tristeza, atraerás motivos para sostenerla. Deja de atraer desarmonía, penas, impotencia. Empieza ahora. Emite una corriente luminosa, positiva, serena. Permite que tu pensamiento principal sea "puedo hacerlo y lo conseguiré". Repítelo al despertar y al caminar. Que suene dentro de ti mientras trabajas. Que sea tu respiración mental "puedo hacerlo y lo conseguiré". Y poco a poco sentirás nuevas vibraciones convirtiéndose en acción. Verás resultados. Adoptarás un nuevo punto de vista. Sentirás que vuelves a pertenecerte. Cuando te unas a la legión del "puedo hacerlo y lo conseguiré", no te volverás perfecto de la noche a la mañana, pero sí más firme,
más claro, más dueño de ti. Te sentirás mejor, actuarás mejor, verás mejor. Y esa mejora, sostenida, será el inicio de una vida distinta. El miedo es el tronco del que brotan muchas de las ramas más amargas de la experiencia humana. De él nacen la preocupación constante, el odio que envenena, los celos que consumen, la cólera que estalla, el descontento crónico y, en última instancia, el fracaso repetido. Arranca el miedo de raíz y verás cómo el resto de la camada pierde alimento y se marchita. Por eso la conquista del miedo no es un detalle accesorio en el dominio del pensamiento, es el umbral decisivo. Mientras el miedo gobierne en las sombras de tu mente, cualquier intento de utilizar tu fuerza interior quedará limitado, distorsionado, debilitado. Debes empezar ahora, no mañana, no cuando las cosas estén más tranquilas. Ahora, decide que este intruso no tiene derecho a permanecer en tu casa mental. No negocies con él, no firmes treguas parciales. Exige su rendición absoluta. Al principio sentirás resistencia, porque el miedo se ha acostumbrado a ocupar espacio. Pero cada vez que lo enfrentes con determinación, perderá fuerza y tú ganarás claridad. El miedo se alimenta de pensamientos tímidos, de suposiciones sombrías, de escenarios que no han ocurrido y tal vez nunca ocurran. Deja de alimentarlo, mátalo de hambre. Llena tu mente de pensamientos audaces, firmes, luminosos. El miedo no puede respirar en una atmósfera de valentía sostenida. La osadía es positiva. El miedo es negativo. Y en la dinámica del pensamiento, lo positivo termina prevaleciendo cuando se mantiene con constancia. Mientras el miedo murmure sus pero, sus sí, sus no puedo, no podrás desplegar plenamente tu energía mental. Una vez lo arrojes por la borda, navegarás con velas desplegadas. El miedo es un Jonas que perturba el viaje. Lánzalo al mar y continúa tu travesía. Empieza a realizar aquellas acciones que has postergado por temor. No grandes gestas heroicas, sino pasos concretos que antes evitabas. Hazlo mientras afirmas el coraje. Observa cómo cambia tu actitud interior y cómo, al cambiar ella, se reconfigura el entorno. Muchas veces no son los obstáculos los que nos detienen, sino la anticipación temerosa de su dificultad. Cuando la actitud se transforma, los obstáculos se revelan más manejables de lo que parecían. Lleva contigo la palabra coraje como una consigna íntima. Manifiestad con ella en hechos, no solo en pensamientos. Recuerda que lo único que merece ser temido es el miedo mismo, y ni siquiera él resiste cuando se le encara con firmeza. Es un adversario que huye cuando descubre que ya no lo reverencias. La preocupación es hija del miedo. Si el padre desaparece, la hija queda sin sustento. Y aunque este consejo sea antiguo, necesita repetirse porque la mente olvida con facilidad. Hay quienes sostienen que la preocupación es necesaria para lograr grandes cosas, que sin ella no existiría interés ni esfuerzo. Es una confusión peligrosa. La preocupación nunca ha producido logros, a lo sumo ha producido agotamiento. El verdadero motor es el deseo intenso unido al interés vivo. Cuando deseas algo con profundidad, tu atención se concentra en ello. Tu mente, incluso en niveles subconscientes, comienza a buscar caminos, a establecer conexiones, a generar ideas útiles. El deseo vigoroso activa recursos. La preocupación, en cambio, consume energía sin dirección. Es una rueda que gira sin avanzar. El deseo dice, quiero cambiar esto y voy a hacerlo. La preocupación dice, qué terrible es esto, y se queda allí, drenando nervios. Es cierto que cuando las condiciones se vuelven insoportables, una persona puede actuar por desesperación, pero lo que la impulsa en ese momento no es la preocupación, sino el deseo intenso de salir de esa situación. Cuando el malestar alcanza un punto crítico, el deseo se vuelve dominante y moviliza la acción. La persona deja de lamentarse y dice, no lo soporto más, voy a cambiar. Ahí aparece el deseo en acción, no la preocupación. Puedes preocuparte indefinidamente y no avanzar un centímetro. Pero si transmutas esa inquietud en deseo claro, en interés sostenido y en la convicción de que puedes provocar el cambio, entonces empiezan a suceder cosas. La idea central, puedo hacerlo y lo conseguiré, reorganiza tu energía. Despierta en tu interior pensamientos útiles que ya estaban almacenados en tu vasta reserva mental. Empiezas a notar ideas, oportunidades, contactos que antes pasaban inadvertidos. Además, al sostener una actitud mental predominante, entras en armonía con pensamientos similares que circulan en el mundo.
Atraes y eres atraído por personas que comparten tu dirección. La llamada ley de la atracción no es un eslogan vacío ni una fantasía metafísica. Es la consecuencia natural de la sintonía mental, de la selección atencional, de la conducta coherente con una intención clara. Cualquiera que observe con honestidad puede comprobar que las actitudes dominantes influyen en las conexiones que establecemos y en las oportunidades que percibimos. Para tener éxito en aquello que deseas intensamente, debes primero limpiar el terreno interior. Expulsa el miedo, desactiva la preocupación, sustitúyelos por confianza y esperanza activa. Transmuta la inquietud en deseo ardiente. Cuando el deseo se combina con la convicción de que eres capaz, la mente trabaja a tu favor. Tus pensamientos se ordenan, tus acciones se alinean, tus relaciones se orientan hacia el objetivo. El principio es simple pero exige constancia. No luches eternamente contra la sombra, enciende la luz. No dialogues interminablemente con el miedo, cultiva el coraje. No te instales en la preocupación, conviértela en deseo y acción. Y entonces descubrirás que la realidad responde con una coherencia que antes parecía invisible. El deseo debe ser evidente, nítido, inconfundible, para que pueda poner en marcha fuerzas reales. Un deseo tibio apenas moviliza nada. Es como una chispa que no prende porque no encuentra combustible suficiente. Pero cuando el deseo es intenso, cuando arde con claridad y propósito, entonces activa una energía que reorganiza pensamientos, decisiones y circunstancias. Cuanto más profundo y definido es el anhelo, mayor es la potencia que se libera en su favor. Antes de obtener algo, debes quererlo más que cualquier otra cosa que compita por tu atención. Y eso implica un precio. El precio no siempre es dramático, pero casi siempre exige renuncias, comodidades, distracciones, placeres menores que interfieren con el objetivo principal. La naturaleza opera con equilibrio. Toda ganancia implica una compensación. Si tu deseo es auténtico, pagarás ese precio sin lamentos, porque el objetivo empequeñece la importancia de lo que dejas atrás. Muchos dicen querer intensamente algo, pero sus acciones desmienten sus palabras. Desear no es enunciar, es comprometerse. Anhelas tu meta como un preso anhela la libertad. Observa lo que un ser humano es capaz de hacer cuando su deseo es absoluto: atravesar muros, idear estrategias ingeniosas, soportar penalidades inimaginables. ¿Es tu deseo así de urgente? Trabajas como si tu vida dependiera de ello. La mayoría no lo hace. Confunden una preferencia con un deseo ardiente. Y mientras el anhelo no alcance ese grado de intensidad, los obstáculos parecerán más grandes de lo que son. La clave está en la combinación de deseo, confianza y voluntad. El miedo paraliza el deseo. La confianza lo impulsa. Hubo momentos en los que el miedo intentó arrebatarme vitalidad, apagar ambiciones y reducir el horizonte a un rincón estrecho. Pero cada vez que enfrenté ese monstruo y avancé con decisión, algo cambió. Las dificultades, que parecían gigantes, se desvanecían o se volvían manejables. A veces se abrían caminos inesperados, otras surgían recursos que no había previsto. Es curioso cómo opera esta ley. Cuando finalmente te plantas ante el problema con coraje, te preguntas por qué le habías concedido tanto poder. Algunos objetan: es fácil decir que no me preocupe, pero ¿qué hago con todos los posibles obstáculos del futuro? La respuesta es simple y directa. Preocuparse por problemas que aún no existen es desperdiciar energía. La mayoría de las cosas que tememos no llegan a ocurrir, y de las que sí ocurren, muchas resultan menos severas de lo que habíamos imaginado. Además, el futuro no trae solo dificultades, trae también soluciones, aliados, circunstancias favorables que no podemos prever. Estamos mejor preparados de lo que creemos para enfrentar lo que surja cuando llegue el momento. Se ha dicho con razón que 9/10 partes de nuestras preocupaciones se refieren a eventos que jamás sucederán, y que la 10ª restante suele ser menos grave de lo anticipado. ¿Qué sentido tiene agotar tus reservas mentales combatiendo fantasmas? Guarda tu energía para los desafíos reales. Descubrirás que, cuando llegan, posees la fuerza necesaria para afrontarlos. La preocupación no se derrota luchando contra ella de manera frontal, pues esa lucha la mantiene en el centro de la escena. Se supera mediante concentración en algo opuesto y constructivo. Cuando tu mente está llena de pensamientos útiles, creativos y luminosos, no queda espacio para la rumiación estéril. Además, al concentrarte en objetivos claros,
Tu mente subconsciente comienza a trabajar silenciosamente en tu favor. De repente, cuando lo necesitas, surgen ideas, planes, conexiones que parecen espontáneas. No lo son. Son el resultado de una maquinaria mental que ha estado operando sin fricción. Mantén una actitud mental correcta y verás cómo las piezas empiezan a encajar. La preocupación jamás ha resuelto nada. Los pensamientos claros y confiados sí abren caminos. Lo luminoso atrae lo luminoso. La inquietud constante repele oportunidades. Tus pensamientos pueden ser servidores fieles o amos tiránicos. Tú decides. Bajo la dirección de una voluntad firme, trabajan incluso cuando duermes. Muchas de las mejores soluciones aparecen por la mañana, como si la noche hubiera sido un taller silencioso donde se ajustaron engranajes invisibles. Pero si no tomas el control, los pensamientos erráticos se apoderan de ti y te convierten en su esclavo. La mente te fue dada para que la uses, no para que te use, y sin embargo gran parte de la humanidad vive sometida a cualquier pensamiento que aparezca. La clave para recuperar el dominio es la concentración. Con práctica cualquiera puede aprender a dirigir la maquinaria mental con eficiencia. Cuando tengas una tarea que resolver, concéntrate en ella excluyendo distracciones. Verás cómo las energías convergen, cómo el trabajo avanza con menos fricción y menos desgaste. Imagina tu mente como un motor potente. Un ingeniero competente sabe cuándo aumentar la presión y cuándo apagar la caldera. No mantiene la máquina en funcionamiento constante sin propósito, ni arroja combustible cuando no es necesario. Sin embargo, muchas personas dejan su motor mental encendido todo el tiempo, generando desgaste innecesario. Luego se sorprenden del agotamiento. La mente es una herramienta extraordinaria, pero exige cuidado inteligente. Saber concentrarse cuando es necesario y saber detenerse cuando la tarea ha concluido es parte del arte del control mental. Cuando aprendas a dirigir tu atención con precisión y a retirarla cuando conviene, habrás dado un paso decisivo hacia la maestría interior. A quienes comprenden las leyes del control mental les resulta casi incomprensible que alguien permanezca horas en vela, repasando los problemas del día, o peor aún, los del mañana, como si la mente fuera un caballo desbocado imposible de sujetar. Reducir la velocidad del pensamiento es tan factible como disminuir la marcha de un motor. No se logra forcejeando con la máquina, sino operando sus palancas con inteligencia. Miles lo están aprendiendo. El método es simple y exige práctica. Cambia de asunto. No luches contra la idea que te asedia. Desplázala. Cuanto más repites "no pensaré en esto", más lo mantienes en el centro del escenario. Es como intentar borrar una palabra escribiéndola una y otra vez. Deja de pelear con el pensamiento intruso y dirige tu atención hacia algo radicalmente distinto. La atención solo puede sostener una cosa a la vez. Concéntrala con decisión, y lo demás se disipará. Inténtalo con constancia y comprobarás el poder de este principio. Pero no basta con silenciar lo negativo. Hay que encender lo vital. Muchos viven como si estuvieran a medio despertar, sin ambición clara, sin energía sostenida, sin interés genuino. Eso no es vida. Es mera supervivencia. Este mundo no es un escenario para sonámbulo. Es territorio de personas despiertas, activas, vibrantes. Hace falta un llamado fuerte, casi como una trompeta que atraviese la somnolencia colectiva, para sacudir a quienes confunden rutina con existencia. Permite que la vida circule en ti y se exprese sin reservas. No dejes que preocupaciones pequeñas o grandes te roben la vitalidad. Reafirma la fuerza vital en tu interior y manifiéstate con ella en pensamiento, palabra y acción. Añade vida a tu trabajo, a tus placeres, a tus conversaciones. Deja de hacer las cosas a medias. Cuando te interesas de verdad por lo que haces, incluso lo ordinario adquiere un brillo inesperado. Estamos rodeados de hechos fascinantes, pero solo los percibe quien está despierto. Mira a tu alrededor y observa los ojos de las personas. ¿Cuántos reflejan vida consciente? La mayoría simplemente existe. Quiero que tú vivas, que manifiestes una presencia activa que transforme tus días. Empieza hoy, no mañana. Empieza a moldearte según esta pauta más alta. Concéntrate en la idea de que tu yo interior está plenamente vivo y que esa vida se expresa tanto mental como físicamente. Mantén ese pensamiento en el foco. Repítelo con intención. Al despertar, al acostarte, al comer, cada hora si puedes. Visualízate lleno de energía. Antes de iniciar cualquier tarea declara "estoy vivo" y actúa en consecuencia. Si te sientes decaído, respira profundamente y al inhalar,
Imagina que absorbes fuerza. Al exhalar, que expulsas estados viejos y pesados. Concluye con una afirmación clara: estoy vivo. Pero no lo digas como fórmula hueca, demuéstralo con hechos. Participa, interésate, muévete, vive. Y ahora comprendamos cómo consolidar esta transformación formando hábitos. William James señaló con lucidez que una de las tareas centrales de la educación es convertir nuestro sistema nervioso en aliado y no en enemigo. Eso se logra automatizando lo útil y evitando con cuidado lo perjudicial. En la adquisición de un nuevo hábito o en la ruptura de uno antiguo, es esencial lanzarse con decisión plena. No permitas excepciones al principio. Esa tentación del solo esta vez ha destruido más resoluciones que cualquier otro enemigo. Actúa de inmediato sobre tus decisiones. Cada impulso en la dirección correcta debe traducirse en acción antes de que se enfríe. La mente subconsciente es un gran almacén donde se guardan sugerencias propias y ajenas. Es la forjadora de hábitos. Si la alimentas con actos repetidos en la dirección adecuada, terminará facilitándolos de forma automática. Pero si permites prácticas nocivas, acabarás atado por ellas con cuerdas que un día parecerán cadenas. Hoy puede no parecer grave ceder a cierto comportamiento, mañana tampoco, pero el hábito se construye silenciosamente. Cuando llegue el momento crucial, actuarás según lo que hayas consolidado. Por eso, ante la duda, pregúntate: ¿qué acción quiero que se convierta en hábito en mí? Haz esa. Al crear un nuevo hábito o romper uno viejo, imprime la máxima intensidad posible al comienzo. Necesitas ganar terreno antes de que la fricción de lo antiguo te frene. Establece una impresión fuerte en tu mente subconsciente y mantente alerta ante cualquier tentación de quebrar la resolución. Solo por esta vez. Cada vez que sostienes la línea, fortaleces la nueva estructura. Cada vez que cedes, refuerzas la antigua. En el instante en que te permites la concesión del solo por esta vez, introduces una cuña diminuta pero peligrosa en la estructura de tu resolución. Esa pequeña grieta, repetida, termina por quebrar lo que parecía firme. No subestimes el poder de esa frase. Cada excepción debilita el nuevo hábito en formación y fortalece el antiguo. Por el contrario, cada vez que resistes la tentación, tu resolución se vuelve más sólida. Actúa sobre tus decisiones tan pronto como las tomes y hazlo tantas veces como puedas. Cada pensamiento respaldado por una acción coherente se consolida. La mente ha sido comparada con una hoja de papel que, una vez doblada, tiende a plegarse siempre por el mismo surco. Los dobleces son hábitos. Si quieres que la mente se pliegue de manera diferente, debes crear un nuevo doblez con decisión y repetición, hasta que ese sea el camino natural. Ahora bien, solemos pensar en los hábitos como conductas o pensamientos, pero rara vez incluimos en esa categoría a las emociones. Y sin embargo, las emociones también se entrenan. La psicología es clara. Las emociones se profundizan mediante la repetición. Si permites que una emoción te invada una vez sin resistencia consciente, la próxima vez le será más fácil tomar posesión. Con cada reiteración, el sentimiento se convierte en costumbre. Por eso, si detectas una emoción que amenaza con instalarse en ti, el mejor momento para intervenir es al principio. Cuanto más esperes, más difícil será desplazarla. Piensa en los celos o la envidia. Su primera aproximación suele ser sutil. Susurra sugerencias, insinúa comparaciones, proyecta sospechas. Poco a poco, si no se la confronta, empieza a teñir la percepción con un matiz verdoso. Todo parece confirmar la sospecha. El mundo entero se reorganiza bajo esa lente distorsionada. Y la siguiente vez que surge una situación similar, el camino ya está trazado. La emoción encuentra menos resistencia. Lo mismo ocurre con la cólera. Si cedes a un arrebato, te resultará más fácil repetirlo ante una provocación menor. La preocupación, ese hábito tan extendido, comienza con asuntos aparentemente importantes y luego se extiende a nimiedades. La mente aprende a preocuparse como forma habitual de responder. De pronto cualquier detalle desencadena alarma, un silencio se interpreta como desgracia, un gesto pensativo como abandono, un pequeño síntoma como catástrofe inminente. La imaginación trabaja incansable fabricando escenarios sombríos. Con el tiempo, la emoción repetida no solo colorea el pensamiento, se imprime en el cuerpo, las arrugas se marcan, el tono de voz se vuelve quejumbroso, la postura refleja el estado interior. La emoción se hace hábito, y el hábito se hace carácter. Y todo comenzó con pequeñas concesiones. El estado mental gris,
esa tendencia a encontrar defectos en todo, crece de igual manera. Una queja aislada se transforma en costumbre de crítica constante. Se convierte en una atmósfera que acompaña a la persona y que los demás perciben con claridad. Cada vez que se alimenta esa disposición, echa raíces más profundas. No se trata aquí de moralizar ni de pronunciar sermones. Se trata de señalar una ley psicológica sencilla. Lo que repites se fortalece. Si eliges cultivar emociones negativas, estás en tu derecho, pero debes saber que estás construyendo un hábito que traerá su consecuencia. Si deseas liberarte, también puedes hacerlo. Un método directo consiste en interceptar el pensamiento o emoción indeseable en el momento en que aparece. Obsérvala y ordénale con firmeza que se retire. Al principio se resistirá, como un gato que arquea el lomo. Persistir es clave. Cada vez que la reprimas conscientemente, su intensidad disminuirá. William James recomendaba algo aparentemente simple pero profundo. Niega la expresión de una pasión y ésta se debilita. Cuenta hasta 10 antes de responder con ira. Modifica la postura corporal. Cambia el tono de voz. Practica deliberadamente la disposición opuesta a la que deseas erradicar. La acción influye en la emoción tanto como la emoción en la acción. Si te mantienes en actitud abatida, suspiras y adoptas un tono lúgubre, la melancolía se afianzará. Si en cambio, relajas el ceño, elevas la mirada y adoptas un tono más vivo, empiezas a crear las condiciones para un estado emocional distinto. No es fingimiento vacío, es entrenamiento emocional. Existe además un método aún más poderoso: cultivar directamente la emoción opuesta. No basta con expulsar la sombra. Hay que encender la luz. Tendemos a identificarnos con nuestras emociones, a creer que somos así. Pero esa identificación es en gran parte una ilusión sostenida por el hábito. La nueva psicología nos enseña que no somos esclavos de nuestras emociones, somos sus directores potenciales. La ciencia contemporánea ha demostrado algo extraordinario. El cerebro cambia con la experiencia. Cada pensamiento repetido fortalece ciertas conexiones neuronales. Cada emoción cultivada activa circuitos específicos. Cuando practicamos una disposición emocional, estamos literalmente reforzando redes cerebrales asociadas a ella. Y cuando dejamos de usar otras, tienden a debilitarse. Lo que antes parecía destino inmutable es, en realidad, estructura moldeable. Desarrollar nuevas células cerebrales, en lenguaje moderno, significa fortalecer nuevas conexiones, nuevas rutas de respuesta. Si cultivas deliberadamente la calma en lugar de la ira, la confianza en lugar del miedo, la generosidad en lugar de la envidia, estás entrenando a tu cerebro para responder de manera distinta. Las viejas rutas, privadas de uso, pierden vigor. La transformación no es instantánea, pero es real. No estás condenado a ser rehén de tus estados emocionales. Puedes observarlos, elegirlos y entrenarlos. El hábito emocional se forma igual que cualquier otro hábito: repetición, intensidad y coherencia. Si decides tomar el control, tu mente y tu cerebro se adaptarán a la nueva dirección. La ley es simple pero exige constancia. Lo que alimentas crece, lo que ignoras y reemplazas se debilita. Y en esa dinámica se juega gran parte de tu libertad interior. La transformación del ser humano no es una fantasía inspiradora ni una concesión poética. Es un hecho observable. Miles de personas han cambiado rasgos que parecían inmutables, han moldeado su carácter, han redirigido tendencias que creían inscritas en piedra. Sea cual sea la teoría que adoptemos acerca de la mente, debemos reconocer algo evidente: el cerebro es el instrumento a través del cual se expresa. Y ese instrumento no es rígido, es maleable, sensible, extraordinariamente adaptable. Imagina el cerebro como un vasto piano con millones de teclas. Algunas responden con facilidad, otras parecen dormidas. Nacemos con ciertas predisposiciones, ciertas inclinaciones que pueden atribuirse a la herencia, al temperamento o a misterios más profundos. Pero el hecho decisivo es este: lo que se toca con frecuencia suena con más fuerza. Lo que se ignora se debilita. Si permites que ciertas cuerdas vibren sin control, cada vez lo harán con mayor facilidad ante el mínimo estímulo. Si en cambio, ejercitas teclas menos usadas, las afinas. Con el tiempo, las notas claras y armoniosas pueden eclipsar los sonidos disonantes. Existen millones de células cerebrales que esperan activación. La ciencia moderna habla de neuroplasticidad. Las conexiones se fortalecen con el uso y se debilitan con la inactividad. Esto significa que las actitudes mentales no son sentencias perpetuas,
Pueden cultivarse, cambiarse y descartarse. Ya no hay excusa razonable para resignarse a estados mentales perjudiciales como si fueran parte inamovible de la identidad. Somos, en gran medida, un conjunto de hábitos mentales, pensamientos repetidos, emociones reiteradas, acciones constantes. Cada vez que cedes a un patrón indeseable, lo refuerzas. Cada vez que eliges uno constructivo, lo fortaleces. Los llamados pensamientos positivos y negativos no son etiquetas ingenuas, reflejan el hecho de que ciertas actitudes facilitan la expansión y otras la contraen. Un pensamiento constructivo puede neutralizar varios destructivos si se sostiene con firmeza. La mejor manera de superar lo negativo no es obsesionarse con combatirlo, sino cultivar lo opuesto con intensidad. La planta fuerte desplaza a la maleza cuando recibe luz y cuidado. Al principio, lo viejo se resistirá. Las células cerebrales acostumbradas a cierto patrón reclamarán su alimento, pero si dejas de nutrirlas y concentras tu energía en la nueva dirección, terminarán debilitándose. Si tiendes al odio, cultiva deliberadamente el amor, no como consigna vacía, sino como práctica concreta. Piensa con benevolencia, actúa con amabilidad, busca comprender antes de juzgar. Al principio costará. La inercia del resentimiento intentará imponerse, pero persevera y verás cómo la disposición interna cambia. Si te inclinas hacia la tristeza, ensaya la sonrisa, modifica la postura, eleva la mirada, habla con mayor vivacidad. No es superficialidad, es reeducación emocional. Controlar el pensamiento es necesario, pero insuficiente si no se manifiesta en acción. Los pensamientos se encarnan en actos, y los actos retroalimentan los pensamientos. Si ríes, aunque al principio sea por decisión consciente, la alegría comienza a filtrarse. Si actúas con interés, el interés se despierta. Acción y pensamiento se influyen mutuamente. Ponlo a prueba. Elige una tarea que sueles evitar. En lugar de decir, no tengo ganas, cultiva la actitud mental opuesta. Dite con convicción que te gusta hacerla. Entra en la acción con energía. Busca la mejor manera de ejecutarla. Tómatela en serio. Descubrirás que el placer surge en la medida en que te implicas. Estás creando un nuevo hábito. Y el mismo principio sirve para erradicar rasgos que deseas dejar atrás. Cultiva lo contrario con entusiasmo y constancia. Ahora bien, cuando el miedo ha sido debilitado y el deseo se fortalece, surge otra cuestión decisiva: la concentración del anhelo. No basta con desear, hay que desear con intensidad sostenida. Y aquí aparece un enemigo silencioso: la filtración mental. No hablo de indiscreciones externas, sino de la dispersión interior. La mente se distrae con caprichos, fantasías, estímulos secundarios. Esa dispersión debilita el poder del deseo. Para lograr algo significativo, debes enamorarte de ello. No en un sentido obsesivo que anule toda otra dimensión de la vida, sino con una dedicación profunda y constante. Piensa en alguien verdaderamente enamorado. Puede cumplir sus deberes, conversar con otros, reír y participar del mundo. Pero en su interior hay una prioridad clara. Todo converge hacia esa persona amada. Cada acción, cada decisión, guarda relación con ese centro. Así debe ser tu relación con aquello que deseas alcanzar. No un interés intermitente, no un entusiasmo que hoy arde y mañana se enfría. Debe convertirse en tu pasión principal. El éxito exige lealtad. Si flirteas constantemente con objetivos secundarios, si divides tu energía en 1000 direcciones, tu deseo pierde fuerza. Concéntrate en la gran oportunidad. Permite que lo demás ocupe un lugar secundario sin desaparecer del todo. Mantén vivo el afecto por tu meta. Aliméntalo con pensamientos claros, con planes concretos, con acciones coherentes. Cuando el deseo es intenso y está unido a voluntad firme y confianza sostenida, se convierte en una fuerza de atracción formidable. Si un hombre se desvía de su interés principal, comienza a diluirse. No fracasa de inmediato, no siempre hay un derrumbe visible, pero algo se dispersa. La fuerza mental opera con mayor eficacia cuando está concentrada, cuando se reúne como un haz de luz que atraviesa la penumbra en línea recta. Igual que el enamorado no cesa de imaginar cómo agradar a la persona amada, así debe obrar quien ama su trabajo, su vocación o su empresa. La mente, impregnada de ese afecto central, comienza a trazar planes, a combinar ideas, a reorganizar detalles. 100 proyectos pueden surgir en el campo de la conciencia, muchos de ellos valiosos,
porque la pasión predominante actúa como un imán que ordena los recursos internos. No olvides que la mente trabaja en silencio, en planos que no siempre advertimos. El subconsciente organiza, conecta, sugiere, pero lo hace en función del deseo dominante. Si tu interés es claro y constante, esa maquinaria invisible se orienta en una sola dirección. Arregla circunstancias, enlaza oportunidades, hace emerger intuiciones justo cuando más las necesitas. Y entonces te invade la sensación de haber recibido ayuda externa, cuando en realidad has alineado tus fuerzas internas. En cambio, si dispersas tu pensamiento en múltiples caprichos, si hoy deseas una cosa y mañana otra, la mente profunda no sabe a qué servir. La ayuda se diluye. Pierdes no solo la asistencia interior, sino también la potencia de atracción que ejerce quien vive bajo una sola pasión rectora. El que mantiene una docena de intereses sin jerarquía, no logra atraer personas, recursos ni circunstancias con la misma intensidad que quien se entrega a una meta central. He observado que cuando permito distracciones prolongadas en mis propios asuntos, no tarda en aparecer una especie de marchite, proyectos que se enfrían, señales de estancamiento. No siempre porque haya tareas pendientes, sino porque la energía ya no está concentrada. En cuanto vuelvo a dirigir el pensamiento con firmeza hacia el objetivo, lo que parecía dormido revive. Las semillas brotan. No se trata de enviar ondas mentales dramáticas ni de forzar voluntades ajenas. Es más sencillo y más profundo. Se trata de recuperar la conciencia clara de lo que posees y del bien que puede representar para otros, y sostener ese pensamiento con convicción. Evita las filtraciones mentales. Mantén el deseo fresco. No lo dejes competir con deseos contrapuestos que lo debilitan. Aliméntalo con imaginación creadora. Considéralo alcanzado en tu visión interior, pero sin perder el impulso activo. No seas un polígamo mental. La mente necesita una lealtad principal en el ámbito del deseo. Algunos científicos han sugerido que en el fondo de toda vida subyace algo que podríamos llamar amor. La planta ama el agua y extiende sus raíces hasta encontrarla. La flor ama el sol y orienta su tallo hacia la luz. Las afinidades químicas, en su lenguaje técnico, describen fuerzas de atracción que unen elementos compatibles. El deseo humano es una manifestación consciente de esa misma tendencia universal. Por eso no es exagerado afirmar que debes amar aquello que quieres lograr. Solo un amor intenso te sostendrá cuando surjan obstáculos. Solo ese amor te permitirá soportar pruebas, demoras y sacrificios sin claudicar. Cuanto más deseas algo, más lo amas, y cuanto más lo amas, mayor es la fuerza que movilizas hacia su consecución, tanto dentro como fuera de ti. Ama una cosa a la vez. Concéntrate. La dispersión es enemiga del logro, y aquí entramos en una diferencia que todos perciben, aunque pocos saben explicar, la que separa a los fuertes de los débiles, a los que avanzan de los que permanecen inmóviles. No es siempre el talento ni la circunstancia, es la energía unida a una determinación inquebrantable. Esa combinación, cuando se vuelve hábito del carácter, supera barreras que parecen insalvables. Muchos poseen energía en abundancia. La ves en su entusiasmo inicial, en su actividad constante. Pero sin concentración y dirección, esa energía se desperdicia. Saltan de un interés a otro, invierten esfuerzo en asuntos triviales, gastan fuerza nerviosa en proyectos que abandonan antes de madurar. La energía, por sí sola, no basta. Necesita un cauce. Determinación inquebrantable. Son palabras que deberían vibrar en tu interior. Determinación que no se quiebra ante el primer obstáculo ni ante el segundo, que no se deja distraer por tentaciones laterales, que sostiene el propósito a vida o muerte, no en el sentido trágico, sino en el sentido de entrega total. Si tienes algo que hacer, hazlo. Reúne tu energía, condénsala, y luego dirígela con tu voluntad hacia el objetivo. No basta con desear vagamente. Hay que afirmar con fuerza: lo conseguiré. Muchos no acceden al poder de su voluntad, porque no se atreven a pronunciar esa frase con absoluta convicción, y luego sostenerla en el tiempo. Dentro de cada ser humano existe una reserva formidable de voluntad. La mayoría apenas la ha rozado. Quienes han estudiado profundamente la mente saben que la voluntad, bien dirigida, es una de las grandes fuerzas dinámicas de la existencia. No es magia, es enfoque sostenido, coherencia entre pensamiento y acción, perseverancia frente a la resistencia, energía y determinación inquebrantable. Graba esas palabras en tu memoria. Deja que resuenen en tus momentos de debilidad. Repítelas hasta que despierten algo en tu sangre,
hasta que sientas que circula una corriente más viva por tus nervios. Incorpóralas a tu identidad. Y luego regresa a la batalla cotidiana. Porque la vida es una sucesión de batallas pequeñas y grandes, renovado, reforzado. Que ese sea tu lema, que no se quede en sonido sino que se convierta en dirección. Y si este es el último tramo de la obra, que estas palabras cierren el círculo. Concentra tu amor, disciplina tu mente, cultiva tus hábitos, domina tus emociones, expulsa el miedo, enciende la vida, reúne tu energía, y lánzate con determinación inquebrantable hacia aquello que has elegido amar. Si este audiolibro te movió algo por dentro, cuéntame en comentarios cuál fue la idea que más te golpeó, el control del miedo, la concentración o la fuerza del hábito. Suscríbete a Audioverso Premium y activa la campanita, porque aquí subimos audiolibros que no solo se escuchan, te reprograman. Y si conoces a alguien que vive disperso o preocupado, compárteselo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, a vivir con energía y determinación.